iniciar grabación. Ya estamos grabando. Y vamos a dar inicio. Entonces, muy buenas noches para todos ustedes. Ante todo, pues darles la bienvenida a todos los aprendices que hacen parte de esta sexta convocatoria de proyecto productivo con enfoque empresarial, liderada por este centro de formación, Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, CENIGRAF. Esperamos que esta sea la alternativa posible para que ustedes puedan finalizar su etapa productiva y obtener la titulación de su programa de formación. Entonces, bienvenidos a este proceso y a esta sesión que le pusimos como nombre Generalidades, seguimiento a la etapa productiva, alternativa, proyecto productivo. Bueno, como reglas de la sesión del día de hoy, tenemos ingresar de forma puntual los que ya están conectados desde hace unos minutos. Agradecemos por esa puntualidad. Para las personas que se siguen uniendo, pues esperamos que lo hagan con el micrófono silenciado y bueno, ya si tienen alguna pregunta, que esperen a la parte final, donde vamos a dar el espacio para dudas y preguntas. También pues apagar la cámara para no tener entretención mientras estamos en esta reunión. Vamos con nuestra agenda del día de hoy. Como primer punto tenemos el saludo que estamos haciendo y la invitación a que empiecen a desarrollar la formulación de su proyecto productivo desde ahora, la presentación de las instructoras de seguimiento de etapa productiva, las actividades de seguimiento a la etapa productiva que debemos desarrollar, la forma en que se diligencian y se entregan esas evidencias, unas recomendaciones por parte del equipo de las instructoras de seguimiento de etapa productiva y vamos a tener al finalizar una franja de dudas e inquietudes donde ustedes pueden exponer pues todas esas solicitudes que en el momento pues surjan de acuerdo al desarrollo de esta reunión. Es importante que para esa franja de dudas e inquietudes tengamos en cuenta que se van a atender inquietudes y solicitudes del proceso de seguimiento a la etapa productiva. Si ustedes en algún momento, alguno de ustedes tiene una duda de la sesión del día de ayer o del día lunes, deben comunicarse con los instructores que lideran este proceso. Vamos a empezar con la presentación de las instructoras de seguimiento y pues antes de iniciar quiero saludar a mi compañera, aquí está conectada la instructora Janet Acevedo Leguizamón y le doy la palabra para su presentación. Gracias, Hasblady. Buenas noches, queridos aprendices, compañera instructora Hasblady. Quiero darles, antes de la presentación, un saludo de bienvenida a cada uno de ustedes, quienes van a desarrollar la etapa productiva a través de proyecto productivo con enfoque empresarial, siempre deseándoles los mejores éxitos. Cuenten con el apoyo y la compañía de nosotras en torno a las actividades que competen a seguimiento etapa productiva. Me presento, mi nombre es Janet Acevedo, soy ingeniera de sistemas con una experiencia SENA de 22 años en los cuales he tenido la oportunidad de ser instructora técnica tanto de forma virtual como presencial, instructora de formación complementaria y desde el año 2022 estoy como instructora de seguimiento etapa productiva de los aprendices que terminan su formación en modalidad virtual. Para esta sexta convocatoria seré quien acompañe como instructora de seguimiento a los aprendices de los programas de animación 3D, ADSI, ADSO,
desarrollo de medios gráficos visuales, producción de multimedia e integración de contenidos digitales. Ya me he venido comunicando con ustedes a través del correo, entonces siempre, como ya lo mencioné, atenta a dar solución a cualquier inquietud, sugerencia que les pueda surgir en torno al desarrollo de la etapa productiva. En la diapositiva que están visualizando está mi correo electrónico, mi número de contacto de WhatsApp y el número de mi cédula, ya que es uno de los datos que se necesitan para alguno de los formatos. Bienvenidos y muchas gracias por la asistencia. Gracias, Hasblady. Muchas gracias, instructora Janet. Y bueno, continúo. El equipo de instructoras de seguimiento de etapa productiva para la formación titulada virtual está conformada por las dos. Y mi nombre, pues, Hasblady Padilla Sanabria. Yo soy contador público. Como experiencia en el SENA, llevo 9 años en formación titulada virtual, presencial. He tenido la oportunidad de estar en la parte técnica complementaria y pues en este momento también la posibilidad de acompañarlos a ustedes en la etapa productiva. Estaré acompañando los aprendices de las especialidades tecnólogo en desarrollo publicitario, tecnólogo en negociación internacional y técnico en operaciones de comercio exterior. Estoy pues a su disposición para lo que necesiten con respecto a este proceso. Ahí en la diapositiva también está mi correo electrónico, mi número de contacto y mi número de cédula, que también pues los aprendices que van a estar conmigo pues van a tener la necesidad de contar con esta información para diligenciar uno de los primeros documentos y, bueno, y demás formatos del seguimiento a la etapa productiva. Entonces, pues como bien lo dice mi compañera, para todos un saludo de bienvenida y nos vamos con el siguiente punto que hace referencia a las actividades de seguimiento a la etapa productiva. Entonces, como bien sabemos, esta sesión va dirigida a lo que tiene que ver el seguimiento a la etapa productiva, que me imagino que muchos de ustedes participaron en nuestra sesión de inicio de etapa productiva. Nosotras normalmente a cada grupo o especialidad, teniendo en cuenta la finalización de su etapa lectiva e inicio de su etapa productiva, hacemos una reunión donde exponemos pues cómo se llevaría a cabo ese seguimiento a la etapa productiva, teniendo en cuenta todos los escenarios posibles que ustedes tienen para ejecutarla y para desarrollarla exitosamente. Entonces tengamos en cuenta que ya traemos una información porque ustedes ya cuentan con esa inducción a la etapa productiva, ¿no? De cómo desarrollamos esa etapa productiva. Y aquí digamos que ese seguimiento no cambia, sigue siendo el mismo, que se aplica para todas las alternativas, y vamos a manejar en este caso 3 momentos de acompañamiento o seguimiento a la etapa productiva y 12 bitácoras, como bien lo decía la instructora Jacqueline en la primera sesión, que son quincenales. Entonces, lo primero que vamos a hacer y que está proyectado en la diapositiva es la planeación de esta etapa productiva. ¿Cómo la hacemos? La hacemos mediante el formato 023. En este formato dejamos establecido cuáles son las partes que van a participar en este proceso: centro de formación, aprendiz y ente coformador, que en este caso pues también es la institución y el equipo ejecutor de etapa productiva, proyecto productivo. Y vamos a dejar planteada todas esas actividades que vamos a desarrollar durante los 6 meses de esta etapa productiva para llevarla a feliz término. Recordemos que esta etapa inició el 16 de septiembre del 2024 y finaliza el próximo 14 de abril del 2025. Entonces,
debemos relacionar todas las actividades que tenemos planeadas y que pues debemos desarrollar para cumplir a cabalidad con este proceso. Luego de esto, vamos a tener el desarrollo de 8 bitácoras, de la 1 a la 8, es decir, 4 meses, perdón, 4 meses. Los 4 primeros meses de esta fase o de esta etapa productiva. Las bitácoras se desarrollan de forma quincenal y debemos presentarlas dentro de los tiempos establecidos. Es importante que ustedes tengan en cuenta que la bitácora, que ya está diseñado el espacio para cargar esta bitácora con los tiempos establecidos, debe dar feliz cumplimiento o feliz término a esas actividades que se están planteando dentro de la bitácora. Es decir, yo no puedo presentar mi bitácora número 1, por ejemplo, diciendo que desarrollé unas actividades, que cumplí con unas evidencias y que ya las presenté, si no lo he hecho, ¿no? La bitácora debe demostrar que esas actividades en realidad las estoy realizando y que las estoy llevando a feliz término. Luego tenemos nuestro segundo seguimiento. Ese segundo seguimiento va a ser un encuentro individual con cada aprendiz. En este segundo seguimiento lo que buscamos evidenciar es la trazabilidad que ha tenido el aprendiz en cuanto a su desempeño para con los 4 primeros meses de esa etapa productiva, cómo ha venido ejecutando su etapa productiva, cómo ha venido demostrando sus habilidades, cómo ha venido fortaleciendo sus competencias, pero a su vez cómo se viene acentuando ciertas situaciones de mejora que el aprendiz debe atender para que cuando finalice su etapa productiva podamos garantizar que este aprendiz ha adquirido toda la experiencia necesaria para adquirir ese perfil ocupacional, que es lo que estamos buscando con la etapa productiva. Eso lo hacemos con el equipo ejecutor, nos reunimos instructor de proyecto productivo, instructor técnico, la instructora de seguimiento de etapa productiva y él o la aprendiz, y desarrollamos esa sesión y queda como evidencia el desarrollo de este formato. Luego deben presentar la bitácora 9 a bitácora 12, que son las bitácoras de los meses 5 y 6, y pues como las anteriores, ¿no? Estar garantizando que estamos desarrollando las actividades que están contenidas en estas bitácoras para que puedan ser validadas. Y al finalizar el proceso, es decir, por allá en el mes de abril, ya estaremos finalizando marzo, iniciando abril, pensando en hacer esa evaluación a la etapa productiva, donde se va a emitir un juicio de evaluación, un aprobado o un no aprobado o un pendiente por aprobar de esta etapa productiva. Lo hacemos también con el equipo ejecutor de proyecto productivo y el aprendiz, teniendo en cuenta pues los resultados que ustedes han logrado del desarrollo de este proceso. Ahora vamos con los formatos, cómo es la forma de diligenciamiento y entrega de esas evidencias. Y entonces aquí, estimados aprendices, es importante que ustedes revisen la plataforma Sayuna en el ambiente virtual de aprendizaje de la 6ª convocatoria de proyecto productivo con enfoque empresarial. Ustedes ya tienen a disposición el formato 023 planeación de la etapa productiva. Ese lo van a encontrar en la actividad 3, creo que es. Bueno, voy a confirmar, permítanme un segundo. Y confirmo a qué actividad corresponde. La actividad 1. Es la actividad 1. A la 1. Bien, perfecto. Entonces lo vamos a encontrar como actividad 1,
seguimiento etapa productiva, primer momento planeación, los tiempos que tenemos para el diligenciamiento, la validación y la presentación de la evidencia son del 18 de septiembre del 2024 al 1 de octubre del 2024. Es importante que ustedes estén revisando el cronograma de actividades para que den cumplimiento a la evidencia. No podemos esperar a que sea 1 de octubre para acordarme que tengo que enviar el formato y que las instructoras me lo deben o los instructores me lo deben firmar y yo lo debo firmar y después lo debo cargar en la plataforma Sayuna. Entonces voy a explicar cómo es el proceso. Ustedes descargan el formato 023 de esa actividad, porque si lo descargan de otra parte, van a encontrar el formato totalmente en blanco. Entonces lo deben hacer directamente desde esa actividad, descargar el formato ahí, completar la información. Luego de que se haya completado la información, se debe cargar al Drive, ¿cierto? El Drive que tenemos donde vamos a cargar todos los documentos que necesitan firma del equipo ejecutor. Ese Drive ya lo estamos compartiendo con ustedes y ahí van a esperar ustedes la firma de sus instructores. Ustedes firman el documento y esperan la firma de su instructor de proyecto productivo y de su instructora de seguimiento de etapa productiva. Pero no pueden esperar que esto sea de forma inmediata. Por eso ustedes deben calcular los tiempos para que ustedes cumplan a cabalidad con la entrega de la evidencia, que si hay de pronto un error de parte de ustedes porque cargaron el documento que no correspondía, porque lo cargaron sin firmas, porque se equivocaron en el nombre de su instructora de proyecto productivo, porque erróneamente cargamos un archivo que no corresponde, haya el tiempo para aprobar esa evidencia nuevamente, para hacer un intento y aprobar la evidencia como corresponde. Entonces, hoy inicia la fecha para presentar esta evidencia y lo ideal es que cuanto antes, o sea, que no vamos a esperar hasta el 1 de octubre para desarrollarla. Bueno, vamos a empezar con la parte, la carátula de la primera hoja y del formato. Es la información general de las partes. Ustedes van a encontrar diligenciado regional, distrito capital, centro de formación CENIGRAPH. El programa de formación, ustedes deben colocar su especialidad allí. Registrar el número de la ficha. Importante, todos los datos del formato deben aparecer en texto de color negro. Los datos del aprendiz, su nombre, su número de identificación, teléfono, email, pues es información general de ustedes. Lo importante es que todos los campos queden completamente diligenciados y con información veraz. Luego vamos a encontrar los datos del ente coformador. En este caso es importante que ustedes revisen quién es su instructora de proyecto productivo. Tenemos 2 instructoras de proyecto productivo para esta convocatoria. La instructora Aleida Paola Vargas Galvis, que ya está registrada en el formato, y la instructora Jacqueline Martínez Rodríguez. Entonces tendríamos que revisar quién es nuestra instructora de proyecto productivo y en caso de que haya que modificar esta información, pues ustedes modifican los nombres de su jefe inmediato, el teléfono de su jefe inmediato y el email de su jefe inmediato. Ustedes ya cuentan con esta información, ¿sí? Entonces, el hecho de que esté diligenciado no quiere decir que yo me voy a pasar por alto eso que está allí diligenciado, sino que voy a comprender el formato completamente porque lo voy a firmar y en el momento en que yo lo estoy firmando, estoy confirmando con esto que estoy de acuerdo con la información que está planteada dentro del formato. Luego en el numeral 2 vamos a encontrar la planeación de la etapa productiva. Aquí, estimados aprendices, es importante que ustedes lean completamente la planeación que estamos haciendo, la tengan en cuenta, registren estas fechas en sus calendarios, en sus agendas, para que puedan cumplir con las 30 actividades que deben aprobar para desarrollar esta etapa productiva.
Entonces es importante que revisemos a qué nos estamos comprometiendo, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades? Hay unos encuentros sincrónicos y desde ahora les hacemos la invitación a participar de esos encuentros sincrónicos en lo posible para que ustedes puedan apoyarse en los instructores que realizan estas sesiones y de esta manera puedan avanzar en su proyecto productivo. También tenemos la entrega de una información de los formatos de seguimiento a la etapa productiva, que es con nosotras, que pues es importante tener en cuenta las fechas porque como acabo de decirlo y nuevamente lo repito, esas actividades que están contempladas en las bitácoras se debe comprobar que ya se realizaron para solicitarle la firma a mis instructores de la bitácora. Es decir, que estoy comprobando con la bitácora que estoy desarrollando esas actividades. Por eso es importante que ustedes lean, revisen cuáles son las actividades a desarrollar, cuáles son las evidencias de aprendizaje y tengan en cuenta las fechas. En este numeral 2 no hay que modificar nada, digamos que ya está desarrollado este numeral. Lo que se hizo fue relacionar las 30 actividades que ustedes ya conocen en el cronograma. En el numeral 3 lo vamos a dejar en blanco. Este es el seguimiento a la etapa productiva. En este numeral no vamos a hacer absolutamente nada. Todo va a quedar así tal cual como lo estamos viendo en pantalla. Y en el numeral 4, en la parte final, ustedes logran ver ciudad y fecha de elaboración, día, mes y año. Aquí debemos colocar la ciudad y la fecha que estamos elaborando el documento. Y con esto finalizamos el diligenciamiento de este formato. Si se dan cuenta, es muy fácil, es de cuidado solamente de leer los espacios que debo rellenar y que no, y presentar el formato. ¿Qué deben hacer ustedes? Este formato está en versión Word, ¿cierto? Está en versión Word. Este formato debemos subirlo al Drive en versión Word. ¿Por qué? Porque pues nuestros instructores deben agregar las firmas correspondientes para en estos momentos yo ya tengo mi firma en el numeral 2. Solamente en el numeral 2 al finalizar van a encontrar un espacio donde dice firma del instructor del jefe inmediato o ente coformador, firma del aprendiz y firma del instructor de seguimiento de etapa productiva. Ojo que aquí no nos están pidiendo firma del instructor técnico. El instructor técnico aquí no está comprometido a diligenciar algún espacio. Entonces, es solamente su instructora de proyecto productivo y su instructora de seguimiento de etapa productiva quienes vamos a firmar este formato. Entonces, ustedes suben el formato ya completamente diligenciado con la firma de ustedes, esa firma que la instructora Jacqueline les estaba pidiendo que por favor realizaran y guardaran, la tuvieran presente para realizar todas las firmas de los formatos de aquí en adelante. Esa misma firma es la que ustedes van a colocar en el numeral 2, solamente en el numeral 2. Numeral 4 debe ir en blanco, así tal cual como se está viendo en pantalla. Y simplemente ustedes esperan a que sus instructoras firmen el formato 023. Luego de que aparezcan las dos firmas, la firma de su instructora de proyecto productivo y la firma de su instructora de seguimiento de etapa productiva, ustedes pueden guardar el formato en PDF y subirlo a la actividad 1. ¿Cuánto tiempo tienen? Del 18 de septiembre, que es el día de hoy, hasta el próximo 1 de octubre para hacer esta actividad. Bueno, vamos a continuar con las bitácoras. Bueno, las bitácoras es el formato 147, versión 3. Este formato ustedes también... Instructora, disculpe, la interrumpo. Tengo una pregunta acerca del anterior formato. No sé si de pronto lo explico al inicio porque ingresé unos minutos después, pero o sea, este formato se descarga y para las firmas se carga en el Drive, ¿sí? Diana,
Sí, Diana, efectivamente, ese formato 023 ustedes lo van a encontrar en Sayuna, en el ambiente virtual de aprendizaje de la sexta convocatoria. Lo van a encontrar en la actividad 1. Si ustedes ingresan allí, ahí van a encontrar en adjunto este archivo ya, digamos que previamente diligenciado, digamos que hemos hecho ya la tarea de adelantarles a ustedes la planeación. Ustedes completan el formato, lo descargan, completan el formato con su información, verifican que el nombre de su instructora de proyecto productivo corresponda, agregan la firma en el numeral 2, guardan el documento y lo suben al Drive, ¿cierto? Ahí dice en el Drive formato 023. En esa carpeta lo van a subir ustedes. Y luego esperan las firmas de sus instructoras. Nosotros diariamente estamos revisando este Drive, mirando qué adelanto tienen ustedes. Si vemos el formato, si ustedes ven que pasan 3 días y no les han firmado el formato, algo pasa, ¿sí? O es que no está completa la información o algo está pasando. De por sí que nosotras siempre nos estamos comunicando, sean las instructoras de proyecto productivo o nosotras, siempre estamos diciendo, bueno, aquí falta esto, pero lo ideal es que ustedes con esta sesión ya sepan qué es lo que deben completar, cómo lo deben entregar en versión Word, ¿cierto? Lo estamos entregando en el Drive. Luego de esto, entonces esperamos la firma de la instructora de proyecto productivo y de la instructora de seguimiento de la etapa productiva. Cuando yo ya tenga la firma en el numeral 2, porque el numeral 4 no va firmado, ¿cierto? Entonces guardo el formato en PDF y lo subo a la evidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tiempo tenemos? Hasta el 1 de octubre para cumplir con esta actividad número 1. ¿Es clara la información, Diana, o tienes alguna otra duda? Sí, señora, es clara, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a continuar y en este momento estamos proyectando la bitácora, ¿sí? Entonces, la bitácora es el formato 147, versión 3. Ustedes cuando ingresan a Sayuna van a encontrar el formato en el apartado de formatos y plantillas, pero en cada actividad que ya está diseñada, las 12 bitácoras, van a encontrar la bitácora con las actividades. Entonces, la recomendación que tengo para ustedes es que por favor ingresen a la actividad, ¿cierto? Si vemos el cronograma, nuestra bitácora 1 es la actividad número 5, ¿cierto? Entonces, si vamos a la actividad 5, vamos a encontrar que la actividad dice bitácora número 1 y que voy a poder descargar de allí ese formato bitácora. Ese formato ya tiene las actividades que están planteadas del 18 de septiembre al 1 de octubre. Entonces, en la parte superior ya está diligenciado, ya nos han adelantado la tarea, dice Regional Distrito Capital, el nombre completo del centro de formación, bitácora de seguimiento de etapa productiva, luego aparece el nombre de la empresa donde estoy realizando mi etapa, que es el SENA, NIT, bitácora, el periodo. Sin embargo, yo siempre debo estar revisando que esa información esté correcta porque algo puede surgir, puede que haya un cambio de fechas por un cambio de cronograma, ¿no? Entonces es importante que siempre estemos revisando, oiga, ¿esto está bien? O bueno, o de pronto se subió por equivocación una bitácora que no corresponde. Entonces siempre debemos leer la información que está contenida en la bitácora. Luego aparece el nombre del jefe inmediato responsable. Aquí, por favor, aprendices, revisar que el nombre que está registrado en la bitácora sea el nombre de mi instructora de proyecto productivo. Recordemos que tenemos 2 instructoras. Entonces, según la que me corresponda, voy a revisar si es Aleida Paola Vargas Galvis o si es Jacqueline Martínez Rodríguez, ¿cierto? Si debo cambiar el nombre de Aleida, automáticamente debo cambiar teléfono de contacto y correo electrónico, porque esta información no va a corresponder a mi jefe directo. Si es mi jefe, pues dejo la información tal cual. Luego aparece la opción de proyecto productivo ya marcada con una X. Luego me están solicitando mi nombre completo, nombre del aprendiz, número de documento de identidad, teléfono de contacto.
correo electrónico, número de ficha y programa de formación. Aquí, aprendices, pues es importante y necesario que ustedes completen esta información porque va pues de acuerdo a cada uno de ustedes. Luego, en el cuerpo del formato vamos a encontrar las actividades que están planteadas para cumplir con esta bitácora. Entonces, asistí al encuentro sobre la socialización de lineamientos de la alternativa de proyecto productivo a través de la opción de proyecto empresarial y el plan de trabajo para la etapa productiva, socialización de roles, cronograma de trabajo y actividades en el LMS. Esto ya se desarrolló, ¿cierto? Esto fue el día lunes 16 de septiembre. Hubo un registro en formulario de asistencia. ¿Usted asistió? ¿No asistió? ¿Por qué no asistió? ¿Qué dificultad tuvo? Aquí en observaciones, inasistencias y o dificultades, usted tiene la oportunidad de manifestar si asistió, si cumplió a cabalidad, si no lo hizo, por qué no lo hizo. Luego tenemos asistir al encuentro sincrónico para asesoría de estudio de aspectos generales y lineamientos generales de la alternativa, estudio de generalidades del plan de negocio. Esto fue el día de ayer, 17 de septiembre. Hubo un registro en formulario de asistencia. ¿Asistió? ¿No asistió? ¿Sí? ¿Por qué no asistió? ¿Qué dificultad tuvo? ¿Sí? Lo ideal es que estas actividades se cumplan. Luego tenemos el cargue del formato 023, primer momento, en formato PDF, ¿cierto? Mire que aquí nos hacen la aclaración que cuando estamos en Sayuna lo debemos presentar en formato PDF. Entonces, así mismo, ¿no? Tenemos del 18 de septiembre hasta el 1 de octubre, lo hice, no lo hice dentro de los tiempos, porque no lo hice. Cargue de la cédula y del certificado de la EPS. Diligenciar y firmar el acta de inicio, redactar estudio de generalidades y diligenciar y cargar la bitácora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las actividades que están planteadas se deben desarrollar para poder conseguir la firma, que es la validación del desarrollo de mi etapa productiva. Nosotras como instructoras de seguimiento no firmamos bitácoras si los aprendices no han desarrollado las actividades que están contenidas dentro de la bitácora. ¿Sí? La bitácora es un formato que sustenta precisamente el desarrollo de esas actividades y el cumplimiento que permite el avance del desarrollo de mi proyecto productivo. Entonces, cuando yo complete las actividades, yo puedo subir la bitácora que descargo de Sayuna, ¿cierto? Que completo la información ya completamente diligenciada y firmada por el aprendiz, la pueden subir al Drive, ¿cierto? Ustedes ya la pueden subir al Drive y pueden esperar la firma de sus instructoras. Vamos a ver qué firmas son. En la parte final nos aparece donde ustedes deben diligenciar el nombre completo del aprendiz, la firma del aprendiz, que van a agregar la fecha de la entrega de la bitácora, que es el día que estoy entregando mi bitácora. Voy a poner un ejemplo. La bitácora número 1 está del 18 de septiembre al 1 de octubre, pero resulta que por cosas ajenas, yo no la estoy presentando dentro de esos tiempos. La presenté el 15 de octubre. ¿Cuándo estoy entregando la bitácora? El 15 de octubre. Yo no puedo decir que el 1 de octubre o el 18 de septiembre o fechas entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre porque la estoy entregando el 15 de octubre. Entonces, ese día que estoy subiendo la evidencia y que la estoy presentando a mis instructoras, va a ser el día de la entrega de la bitácora que voy a dejar aquí en esta partecita donde dice fecha, entrega, bitácora. Luego viene el nombre de su instructora de seguimiento. Entonces debemos recordar quién es nuestra instructora de seguimiento. Ya hicimos la presentación, ya dijimos a qué especialidades estamos acompañando cada una de nosotras. Entonces lo ideal es que ustedes coloquen aquí nombres y apellidos completos de su instructora. Dejan el espacio para que firme su instructora de seguimiento y dejan el espacio para la firma de la instructora de proyecto productivo. Firma del jefe inmediato es la firma de la instructora que está relacionada en la parte inicial, ¿cierto? En el encabezado va a corresponder a esa persona, ¿no? Que ya tenemos asignada para nuestro proceso.
Bueno, no sé si tengan dudas con la bitácora, si tienen dudas que sean así directamente con el, que tengan relación con el desarrollo o diligenciamiento de la bitácora, las atendemos rápidamente para no dejarlas en la parte final. ¿Tienen alguna duda? ¿Es clara la información? Bueno, al parecer es claro. Bueno, me alegra mucho por ustedes. Bueno, y tenemos ya un espacio de recomendaciones. Entonces, en las recomendaciones que estamos haciendo como instructoras de seguimiento a la etapa productiva, lo que queremos es que el proceso para ustedes sea un desarrollo muy natural del proceso y sea el mejor desarrollo de su etapa productiva, ¿cierto? Porque esta etapa productiva prácticamente ustedes la desarrollan. Ustedes son quienes van a crecer, los que se van a fortalecer en sus competencias y aquí pues es importante que ustedes atiendan estas recomendaciones para que no tengan inconvenientes dentro del proceso, ¿sí? Vamos a empezar con esas recomendaciones. Entonces, como primera recomendación, tenemos que todas las evidencias se cargan en el formato de origen en el Drive, ¿cierto? Entonces, yo descargo el formato ¿de dónde? De la actividad, ¿cierto? Porque si me voy a formatos y plantillas, probablemente voy a encontrar el formato en blanco o con información que no corresponde. Entonces, ya las instructoras me han hecho la observación de que debo hacerlo desde la actividad. Ingreso a Sayuna, al ambiente virtual de aprendizaje de la sexta convocatoria, busco la actividad, descargo el formato, me encargo de revisarlo y diligenciarlo, ¿cierto? Y lo guardo en el Drive en el mismo formato que viene. Luego de que consigo las firmas, ¿cierto? Lo guardo o lo imprimo en PDF, ¿cierto? Entonces, algunos dirán, ay, es que en Excel se puede guardar o imprimir en PDF, por eso lo dejamos así, ¿no? Los que son en Excel. Hay otros que son en Word, que son los formatos 023, para subirlas a nuestra plataforma virtual de aprendizaje Sayuna. O sea que en Sayuna la tarea debe estar en formato PDF. Es importante que en las bitácoras tengamos en cuenta que la presentación de las bitácoras debe ser tal cual como la que estamos viendo en pantalla. Cuando tenemos el formato en Excel, puede ocurrir que cuando vaya a guardar el formato, no me tome esta presentación porque no esté configurado el formato para que me aparezcan todas las columnas en una misma hoja. Entonces, debo hacer la configuración de ese formato para que me aparezca en todas las columnas. Si me aparece, por ejemplo, partido el SENA, digamos, el loguito del SENA, aquí por toda la mitad y en otra hoja otra mitad y en otra hoja, pues no es el formato, ¿cierto? No es la representación gráfica que estamos esperando. Entonces, lo ideal es que ustedes busquen que la impresión de la bitácora quede de esta manera, todas las columnas en una sola página. Bien, otra recomendación que tenemos, consulte su cronograma de actividades en todo momento y tenga en cuenta los tiempos de carga de evidencias en Drive, firma y validación para cumplir con la entrega de sus evidencias. Entonces, esta es la recomendación que vengo haciéndoles desde que les presenté los formatos. Es importante que ustedes cuenten los tiempos que necesitan para cargar la evidencia en el Drive, esperar las firmas de sus instructoras, descargar el formato, guardarlo en PDF y cargarlo a Sayuna. No es válido que a 1 de octubre yo cargue la bitácora número 1 en Drive y considere que en el centro de calificaciones mi actividad va a estar como aprobada. ¿Por qué? Porque no la he cargado en Sayuna y el proceso final es que su instructor le apruebe la actividad en Sayuna. Entonces, por eso debo tener muy en cuenta los tiempos que necesito para todo ese proceso. Y aquí quiero también aclarar el tiempo que tenemos para calificar una evidencia y también para firmar una evidencia. Nosotros, el equipo como tal, tenemos un horario de atención. Ese horario de atención,
ustedes ya lo consiguen en el perfil, ¿cierto? En el perfil de cada instructor. Si ustedes van al ambiente virtual, ya saben el equipo, ya saben cuáles son sus instructores, sus 3 instructores para desarrollar esta etapa productiva. Vayan al perfil y consulten el horario que tiene su instructor para que le pueda atender. Entonces, yo no puedo esperar, por ejemplo, que si cargo la bitácora a las 7 de la noche, a las 7:01 ya esté firmada, o a las 7:05 ya esté firmada, ¿cierto? Porque seguramente mis instructores están en el desarrollo de sus actividades y no tienen planteado todavía ni en el cronograma de sus actividades del siguiente día la firma de esta bitácora o la firma de este formato. Entonces, por eso es importante que lo hagamos con tiempo, ¿no? Con el tiempo y la disponibilidad que tiene el equipo de instructores para agregar sus firmas. Bien, vamos a continuar con cargue sus evidencias y cuente con un día para la revisión de sus evidencias, ¿cierto? Entonces, aquí estamos haciendo referencia a la firma, ¿no? Normalmente nosotros pasamos todos los días por el Drive, revisamos carpetas de todos los aprendices, de los archivos que hay. Si en el momento en que pasamos podemos firmar el documento, lo hacemos, y si no, debe esperar al otro día. Para la calificación de las evidencias en Sayuna tenemos 72 horas para calificar estas evidencias. Tengan en cuenta esa información. Diligencie la bitácora con su información de forma completa y real, que sea la información, el teléfono de contacto que es, el correo de contacto que estoy manejando en estos momentos, donde me puede establecer algún contacto mi instructora de proyecto productivo. Entonces tengan en cuenta que esa información sea la actual. Consulte las actividades y fechas y cerciórese que sean correctas y las mismas del cronograma de actividades del proyecto productivo, o sea, que sean las mismas. Puede ocurrir que haya un error, que haya una actualización, que tengamos que borrar alguna información, como es la información de la instructora Leida, porque no es mi instructora de proyecto productivo, es la instructora Jacqueline. Entonces debo borrar esa información, actualizarla, porque ella no es mi instructora de proyecto. Por eso es importante que ustedes lean toda la información que está contenida en los formatos y de esta manera estén de acuerdo en el momento en que firman con esa información. Recuerde que en esta fase también existe el debido proceso contenido en el reglamento del aprendiz. Por tanto, siga los lineamientos de este manual. Aquí es muy importante, estimados aprendices, que tengan en cuenta que al aplicar a esta 6ª convocatoria de proyecto productivo con enfoque empresarial, ustedes han decidido desarrollar la etapa productiva mediante esta alternativa y mediante esta convocatoria. El hecho de que yo tenga la decisión o alguna situación particular de aplazar mi proceso, de abandonar el proceso, esto conlleva a un debido proceso. No podemos abandonarlo y olvidarnos y, bueno, entonces en un mes voy a aplicar a contrato de aprendizaje, o en 15 días voy a hacer pasantía, o es que mire que ya no me gustó esto de proyecto productivo, entonces mejor me voy a vínculo laboral. No es posible. Es importante que esto se tenga en cuenta, porque algunos aprendices dicen, no, es que yo no pensé que esto fuera así. Entonces, para que no nos vayamos a malos entendidos y que no entendamos que existen llamados de atención, planes de mejoramiento, citaciones a comité, condicionamientos o inclusive cancelación de registro de matrícula por este proceso, y que de pronto yo diga, no, es que yo como aprendiz no lo tenía claro, yo no sabía, nadie me lo dijo. Por eso aquí lo estamos recordando. Es importante que asumamos que ya tenemos esta alternativa registrada y que ya hasta el 14 de abril del 2025 estamos completamente comprometidos con este proceso y vamos a sacar adelante esta etapa productiva, porque no hay de otra.
O la única sería irme para un comité, a que el comité de evaluación y seguimiento revise mi situación y de acuerdo a las evidencias que yo le pueda aportar a eso que estoy planteando, ellos tomen la decisión de condicionarme o cancelarme en el registro de matrícula y que todo el tiempo y el esfuerzo que yo hice para desarrollar mi etapa lectiva se ponga en riesgo. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Van a tener llamados de atención. Todo el debido proceso lo manejamos las instructoras de seguimiento de etapa productiva. Ustedes normalmente no van a recibir un llamado de atención o un plan de mejoramiento de sus instructores de proyecto productivo o de su instructor técnico. Normalmente lo van a recibir de nuestros correos, pero pues esto no significa que solamente el llamado de atención lo estamos haciendo nosotros. El llamado de atención lo hace el equipo ejecutor, ¿sí? En este caso, los 3 instructores, y lo hace por las actividades que ustedes deban a los 3 instructores. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. A partir de la tercera evidencia ya se están haciendo llamados de atención, entonces tengamos en cuenta las fechas que tenemos establecidas en el cronograma para que no tengamos que recibir esos llamados de atención o esos planes de mejoramiento. Ahora, el plan de mejoramiento no es un castigo, es un derecho que tiene el aprendiz para adelantarse en su proceso. Es importante que ustedes el plan de mejoramiento lo reciban de esa manera y se adelanten y tengan al día todas sus evidencias. En el momento en que yo me presentan o me interponen como aprendiz un plan de mejoramiento, quiere decir que me están levantando tarjeta amarilla y me están diciendo, bueno, aprendiz, póngase al día. No solamente con las actividades que le estoy mencionando, sino con todas las actividades que están planteadas en el cronograma. Estar al día es estar al día con el cronograma, no con el plan de mejoramiento o con el llamado de atención. Bien, continuamos. Dice, se cuentan con varios canales de comunicación. Sea respetuoso y siempre escriba su nombre completo, número de ficha y programa de formación cuando se dirija a su instructor. Como ustedes se han dado cuenta en estas 2 sesiones que han tenido desde que iniciamos la convocatoria, tenemos varias especialidades. Entonces, el equipo es grande. Entonces, si yo soy si yo soy aprendiz de ATSI, por ejemplo, ¿cierto? O soy aprendiz de operaciones de comercio exterior. Entonces, para que los instructores puedan identificar quién soy, pues es importante que en el grupo que tenemos de la 6ª convocatoria escribamos, ¿no? Mire, escribe la aprendiz Natalia Osorio, ¿cierto? Entonces, escribe Natalia Osorio del programa de la especialidad, para que por lo menos nosotros podamos identificar si es un aprendiz de nosotros, ¿cierto? Porque a veces decimos, bueno, pero ¿quién es el aprendiz? Vamos a buscar el número, entonces nos toca hacer prácticamente una investigación completa con todos los aprendices para conocer cuál es el aprendiz que nos está escribiendo y qué está esperando de respuesta. Entonces es importante que ustedes siempre escriban quién está solicitando información o está aportando información. En los grupos, lo mismo cuando se dirijan a sus instructores. Es importante que siempre escriban la especialidad, la ficha, el programa de formación, que lo hagan de forma respetuosa, ¿no? Porque a veces nos encontramos con que no conocemos las normas de etiqueta, ¿cierto? Entonces escribimos en mayúscula o colocamos unos audios que de pronto estamos un poco exaltados porque tenemos una calificación en D o no nos han firmado la evidencia. Entonces es importante que manejemos esos canales de comunicación de forma asertiva. Luego, otra recomendación que tenemos es que se realice una planeación minuciosa y realista para el desarrollo de sus evidencias. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta los tiempos que ustedes tienen para desarrollar esas evidencias, que esas evidencias sean
planteadas desde ahora, ¿no? Como que no nos vayamos, a última hora, ¿no? Entonces tenemos que plantear una intensidad horaria, semanal, para desarrollar nuestras actividades, ¿sí? Si nos damos cuenta, las 30 actividades que tenemos que desarrollar requieren de un tiempo, de una atención. Entonces, si nos acumulamos en 2 o 3, ¿cierto? Y esperamos después hacer 6 y después esas se nos vuelven 12, entonces ya como que se nos va cargando mucho el tema y el tiempo ya no nos va a alcanzar. Entonces lo ideal es que desde el principio estemos organizando el tiempo que vamos a asignar para esas actividades y que, pues, y que sea realista, ¿no? Porque a veces decimos, no, eso lo vamos a hacer de 12 de la noche a 3 de la mañana. Bueno, yo no sé si ustedes tengan la fuerza para estar en ese horario como disponibles, que estén capacitados en ese horario, ¿sí? Si no han descansado. Entonces lo ideal es que ese horario que vamos a plantear sea muy realista para que no nos vayamos a atrasar. No permita que las cosas queden para hacer a última hora. Además de generar incumplimiento, produce desmotivación en el proceso, ¿cierto? Porque si tenemos 2 o 3 evidencias pendientes que en un momento se me volvieron 6, ¿cierto? Que cuando volteé a mirar ya son 8, pues eso empieza a desmotivarme. Entonces yo digo, no, pero es que ya tengo 8 pendientes y eso implica que tengo que revisar 6 grabaciones porque nunca he asistido a las sesiones sincrónicas y aparte de eso tengo que contar con el tiempo de los instructores, con la agenda y con el cronograma porque ellos siguen avanzando con mis demás compañeros. Entonces, bueno, eso se nos empieza a volver como una telaraña, ¿cierto?, de negativismo que definitivamente nos va a llevar a tomar la decisión de abandonar el proceso y eso no es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que queremos es finalizarlo de forma exitosa. Tenemos otra recomendación. Prepárese y asista a todas las reuniones, sesiones sincrónicas que programe el equipo. Todas son muy importantes e imprescindibles para este proceso formativo. Si no puede asistir, presente excusa comprobable sobre este hecho. Es importante, aprendices, que tengan en cuenta que hay unas sesiones sincrónicas que debemos atender y que no podemos evadir de ninguna manera, ¿sí? Que si tenemos ciertas actividades para realizar, debemos acomodar nuestro horario para atenderlas. Por ejemplo, segundo seguimiento a la etapa productiva, es obligatorio. Que no puedo en este horario, tenemos que sacar un espacio. Son 30 minutos que debemos atender esta reunión con el equipo ejecutor, ¿sí? Entonces son sesiones que son obligatorias, que no hay forma de evadirlas y que debemos atenderlas para cumplir con el proceso. Habrán otras que de pronto me permitan revisar la conferencia, ¿cierto? Entonces, bueno, esas digamos que no asisto, bueno, ya ahí tengo mi primera tarjeta, porque no asisto, pues cuál es la solución para estar al día como mis compañeros, pues consultar la grabación y de esta manera pues entender cómo se lleva a cabo el proceso, ¿cierto? Porque si existe una sesión sincrónica, definitivamente es porque la necesitamos, ¿no? Para desarrollar la actividad que venga dentro del cronograma. Entonces es importante que ustedes busquen los espacios para que participen de estas sesiones. Guarde compromiso con este proyecto. Realícelo con esfuerzo y dedicación, brinde la importancia que este amerita. Todos tenemos compromisos personales y diferentes al proceso, pero dentro de este asumimos un rol que no debemos olvidar, que firmamos en el acta de compromiso y que debemos cumplir hasta el final. Entonces, ustedes ya tuvieron la sesión donde revisaron esa acta de compromiso del aprendiz, ¿cierto? Donde también tuvimos en cuenta todas esas recomendaciones que nos hizo la instructora Jacqueline de los compromisos que tenemos como aprendices. Entonces, es importante que le demos prioridad
y el valor que merece estas actividades y estas evidencias. Si bien es cierto que muchos de ustedes dicen, ay, yo tomé esta opción porque las otras no me eran posibles, ¿sí? No significa que esta opción no tenga, no exija compromiso, ¿sí? O no exija unos tiempos de desarrollo, porque está planteada y es equitativa con las otras alternativas, ¿sí? Entonces, es importante allí que tengamos en cuenta que el proyecto productivo con enfoque empresarial nos permite a nosotros acomodar tiempos para desarrollar el proyecto, pero no nos permite restar tiempos o acotar tiempos, ¿sí? Es importante que hagamos esa aclaración. Como aprendiz, al momento de aplicar a esta convocatoria y ser aceptado, ya inició su etapa productiva y para aplazar, renunciar o cancelar esta decisión, debe presentar la novedad en un comité de evaluación y seguimiento de etapa productiva realizado por el centro de formación. Bueno, creo que esta información ya la brindé. Es importante que tengamos en cuenta que en el caso de que sea un aplazamiento, ese aplazamiento de también traer una evidencia del por qué ese aplazamiento y debe ser estudiado por el comité de evaluación y seguimiento, ¿no? Para que nos permitan ese aplazamiento. Lo mismo un retiro, ¿no? Yo puedo solicitar un retiro, un aplazamiento, pero ese retiro o aplazamiento va a estudio, ¿no? No es que porque lo solicite ya me lo van a asignar. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Ya estamos en nuestra zona de dudas y inquietudes. Pues de esta manera quisiera que ustedes me comentaran si tienen alguna duda, si ha sido clara la información, ¿sí? No solamente si tienen alguna pregunta que levanten la manito, no, sino que, bueno, si les pareció que fue clara la información, pues también nos lo mencionen. Y bueno, y si tienen alguna solicitud adicional por hacernos, pues es el momento de hacerlo ahora. Ya tenemos por aquí levantadita una manito. Ay, ya se me fue, ya no lo veo. No sé, se me fue el aprendiz. Creo que se arrepintió. Pero bueno, me gustaría conocer de parte de ustedes cómo les pareció la sesión y bueno, si tienen alguna duda, pues que lo expresen en este momento. Tenemos aquí a Gustavo. Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. Gracias. Yo tengo una consulta. Digamos, yo tengo una novedad con el tema de los horarios para ingresar a los encuentros sincrónicos. Ya lo había pues comentado con la instructora Jacqueline, ella me está colaborando, de hecho ya me envió pues un correo como con la información. El problema es que la empresa, pues es como más fácil solicitarle un permiso al Papa para uno visitarlo, para que ellos le den a uno un permiso, ¿cierto? ¿Cuál es la novedad? Yo no tengo un horario fijo, ¿sí? En la semana ni en la quincena, sino que a nosotros cada 8 días nos envían un horario donde cada día tenemos pues un turno diferente. O digamos, hoy por ejemplo yo tuve 6-2, mañana tengo 10-8 y así sucesivamente cada uno de los días. Entonces, mientras a mí me dan solución en la empresa, yo ya envié toda la documentación que ellos me solicitaron para ver si era posible como que me permitieran durante esta etapa productiva, como que me respetaran la novedad para que me programaran máximo hasta las 6:30 de la tarde. Es si digamos el encuentro sincrónico que nosotros tenemos de que forma obligatoria, usted nos decía que sí o sí tenemos que asistir. ¿Con cuánto tiempo, digamos, de anticipación nos avisan el día que nosotros tenemos en caso tal de que a mí no me respeten? Yo tengo que ingresar, digámoslo así, a una plataforma, una novedad, pero con mínimo 15 días de anticipación. Entonces, digamos, ¿con cuánto tiempo nos avisarían a nosotros para, digamos, yo poder subir esta novedad en la empresa y poder asistir a esta reunión que es obligatoria? Bueno, Gustavo, entonces ahí tienes todas las posibilidades, porque en el cronograma
ya está estipulado el encuentro sincrónico. Entonces, la fecha de encuentro sincrónico ya la tenemos programada. Entonces, si tienes que pedir permiso con 15 días de antelación, digamos que ya puedes empezar a pedir los permisos. Ya tendrías que revisar el cronograma de actividades y de acuerdo a ese cronograma ir solicitando los permisos. Con respecto al segundo seguimiento de la etapa productiva, nosotras como instructoras siempre, digamos, nos comunicamos con ustedes con tiempo, digamos, no nos gusta hacer las cosas a última hora, pero sí es importante que ustedes se comuniquen, porque es que nosotras a veces enviamos un correo solicitando disponibilidad y nunca lo contestan. Entonces, así queda muy complejo para nosotros asignar una fecha y una hora que a ustedes les aplique dentro de su tiempo libre. Entonces, muchas veces, cuando no nos contestan esos correos, pues a nosotros obligadamente nos toca pues asignar una hora que de pronto pues no les conviene a ustedes. Entonces, es importante que ustedes siempre tengan unos buenos canales de comunicación con nosotros para que nosotros les podamos ayudar. Si ya la instructora Jacqueline le ha informado que le puede ayudar, le ha dicho que tranquilo, que él le puede colaborar en estas y estas sesiones, recordemos que ella es la instructora de proyecto productivo, que el instructor o instructora técnica, pues ahí ya toca hablarlo con ella, ¿cierto? Porque ya el hecho de que yo haya hablado con la instructora Jacqueline no significa que el instructor técnico ya se vaya también a acomodar al mismo tiempo, porque recordemos que pues todos tenemos nuestro rol y tenemos nuestros compromisos. Entonces también pues tendríamos que hablar con el instructor técnico en el momento en que sea con el instructor técnico. El cronograma de actividades menciona en algún, sí, creo que es que sí, ese fue el cronograma que yo envié, yo ya lo había descargado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahí solamente mencionan, es digamos, actividad técnica de tal fecha a tal fecha, más no me indica que digamos, es que yo el próximo, digamos hoy es 18, que tenemos hasta el 1 de octubre, digamos como para hacer la primera actividad, y que yo supiera, digamos, el día de hoy, es que el 4 de octubre yo voy a tener un encuentro sincrónico. Entonces, ahí sí yo ya tengo los 15 días, digámoslo así, donde yo subo la novedad para que el 4 de octubre no me vayan a mí a colocar un horario de cierre, porque si yo ya me encuentro en mi trabajo, yo no puedo asistir a ningún encuentro sincrónico porque no puedo ingresar ni siquiera el celular. Entonces, ese es el detalle que, digamos, yo estoy teniendo en este momento. La instructora Jacqueline lo que hizo fue que me envió un correo donde decía que ya estaba inscrito en la etapa productiva, donde se iban a realizar unos encuentros sincrónicos desde el 16 de septiembre hasta el 14 de abril del próximo año, desde las 6:30 en adelante. Pero esta información apenas se pasó hoy, que fue que me enviaron el correo, y yo debo de esperar en la empresa si la aceptan o no la aceptan. Entonces, eso es lo único que a mí me preocupa, porque sí, yo tengo el cronograma y la empresa también tiene el cronograma, pero el cronograma solo es una fecha. Por ejemplo, diligenciar y cargar una bitácora desde el 2/10 del 2024 al 15, pero si hay un encuentro sincrónico entre esa franja, no me dice cuándo ni a qué hora. Pero es que las actividades, sí, profe Janet. No, le iba a mencionar a él que de todas maneras, en cuanto a las sesiones con el instructor técnico, hay una franja. Él menciona que del 1, bueno, digamos que al 4 de octubre. Esas actividades, al igual que las de seguimiento etapa productiva, se hacen en consenso con el aprendiz. Entonces, pues ahí ya entras a solicitar a la instructora técnica el día y la hora que te sirva de acuerdo al horario laboral, igual que pues nosotras lo hacemos cuando tenemos la sesión del segundo momento. Ok, sí. Vale, muchas gracias.
También en las bitácoras vas a encontrar las fechas. O sea, por ejemplo, la bitácora 1 que estudiamos, hoy estuvimos consultando la bitácora 1, ahí están las fechas. En la bitácora 2 también están las fechas. Entonces, ahí dice, por ejemplo, cuando la asesoría es personalizada, los instructores, digamos que hacen la propuesta y se hacen consenso. El segundo seguimiento nosotros lo hacemos con tiempo. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de informar a la empresa para que también nos cuenten a nosotros el horario o si nosotros asignamos el horario, que les den el permiso. Porque no se hace, por ejemplo, de hoy para mañana, no se hace. Vale, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con Jorge Enrique. Jorge Enrique, tienes la palabra. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, para pedirle disculpas por la entrada tarde, es que no le puse atención al horario, pero no es falta de compromiso, profe. Bien, Prometo Jorge Enrique. estar más pendiente del horario. No, sí, la invitación aquí, Jorge Enrique, es a que no te quedes solamente con lo que alcanzaste a escuchar, sino que nosotros vamos a subir la grabación de esta sesión y que pues pronto la veas en plataforma, pues la revises nuevamente para que pues ya pues tengas al tanto todo lo que hemos hablado el día de hoy. Esa es la invitación. Ok, profe, muchas gracias. Bueno. No sé si haya alguien más que quiera levantar la manito y contarnos cómo le ha parecido la sesión, alguna personita que nos haya acompañado desde el inicio y que nos cuente cómo le ha parecido, si hemos sido claras con todo el proceso de seguimiento a la etapa productiva. Hola, profe, buenas noches. Sí, yo estuve desde el inicio, me pareció hasta el momento todo está muy claro. Muchísimas gracias. Yaisri, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por aportarnos, porque es importante también para nosotras conocer si ha sido clara la información. Normalmente, cuando ustedes se comunican con nosotros, esperamos que pues ya hayan revisado la grabación y que podamos hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Que si estamos hablando de una bitácora no la confundamos con un formato 023 y viceversa. Bueno, por aquí ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera intervenir? Bueno, tenemos aquí a Ivonne Andrea. Ivonne Andrea, muy buenas noches. Tienes la palabra. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches para todos. Que por aquí yo a disculparme porque también tuve un error de comprensión de la obra. Yo soy la instructora de animación 3D, la que va a estar encargada de los 11 proyectos. Entonces, bueno, primero un gusto para todos y para los aprendices que les toca conmigo. Sí, realmente pensé que todas las reuniones iban a ser a las 7 y estaba en una reunión que tenemos también haciendo una animación. Entonces, no sé qué pasó y pensé que también era a las 7 y acabé de salir de la reunión. Y bueno, entré tarde, pero también de mi parte comprometerme también en esa parte y bueno, sí, disculparme era lo que quería en este momento. Ya también veré la grabación para estar al tanto también de todo lo dicho el día de hoy y qué pena con ustedes entrar tan tarde. No, instructora, muchísimas gracias. Entiendo que va a estar acompañando ¿cuántos proyectos? Son 11, de animación 3D van a ser 11. 11 proyectos. Pero pues no. yo ya he estado revisando y todo ya está, o sea, yo estoy al día hasta hoy. Me faltaría pues obviamente ponerme al día con lo dicho en esta reunión, pero pues ya todo Claro que muy sí. bien. No, instructora, pues darle la bienvenida también a esta convocatoria, a la alternativa Proyecto Productivo con enfoque empresarial. Estamos ahí
pues para lo que necesite, y bueno, esperamos que podamos hacer equipo con los aprendices y llevar a feliz término estas etapas productivas, que en abril pues estén todos al día sustentando sus proyectos productivos y bueno, proyectos ganadores, ¿no? Proyectos que sean demostrar, que sean de éxito y bueno, vamos a ver qué nos aportan nuestros aprendices. Yo sé que tienen gran material, hay gran talento y bueno, vamos a llegar a los mejores resultados si seguimos pues todas las recomendaciones que hemos hecho el día de hoy. Bueno, yo no sé si alguien más quiera hablar, quiera contarnos algo, la experiencia que han tenido hasta el momento. Si hay alguna pregunta. Profe, no, pues yo también he estado desde la primera sesión y pues sí, obviamente es mucha información y a veces como que uno se enreda en los formatos, pero pues creo que también con las sesiones ha sido agradable el poderlos diligenciar porque sí hay cosas que uno pues a veces asume, pero por ejemplo lo de cambiar el nombre del instructor que está a cargo del programa de uno. Entonces, a veces uno es como muy automático y diligencia nombre de eso y deja el resto de cosas. Entonces, pues sí, obviamente muy válido el comentario de revisar muy bien los documentos antes de subirlos. Y pues creo que ha sido muy bueno el apoyo también de las sesiones anteriores, pues porque ahí como que uno puede resolver dudas, inquietudes y pues adicional sé que está abierto el escenario con ustedes en caso de dudas, inquietudes. Y ya eso es como lo que he podido percibir en estos días. Bien, Joana, pues bueno, aquí esto digamos que es de tomarlo con calma, son varios formatos los que vamos a diligenciar al inicio de esta fase. Digamos que luego se normaliza un poco, ¿no? Como que al principio porque debemos entregar varios documentos para iniciar el proceso y pues esto implica conocer varios formatos y bueno, eso nos puede conllevar a cometer errores. La recomendación que yo realmente creo que de parte de las instructoras de seguimiento queremos hacer es que la etapa lectiva ya pasó, ¿sí? La etapa lectiva, a pesar de que ustedes están todavía con el SENA, ¿no? Que esa es la gran posibilidad que tienen porque desarrollan el proyecto productivo con enfoque empresarial con la institución, ¿cierto? Y esa es una gran ventaja. No significa que seguimos en etapa lectiva, estamos en etapa productiva y esta alternativa tiene la misma validez que tiene contrato de aprendizaje, vínculo laboral, pasantía, es decir, que mi instructor de proyecto productivo es mi jefe inmediato, ¿cierto? Así lo dice la bitácora, así lo dice el formato 023, nombre de su jefe inmediato. Es mi instructor de proyecto productivo, ¿cierto? Y digamos que los otros dos instructores también son mis jefes. Entonces, debo ubicarme en que mi proceso, ¿sí? A pesar de que estoy en una convocatoria donde tengo varios compañeros de diferentes especialidades que puedo desarrollar mi proyecto productivo en pareja, ¿cierto? No significa que mi proceso sea en pareja, o sea, en grupo, ¿cierto? Mi proceso es individual, ¿sí? Y esto implica que tenemos que tener responsabilidad, que debemos que contar con un esmero dentro del proceso, que ya no es como presentar una tarea ya, sino que es que yo estoy en mi etapa productiva y debo asumirla como tal. Y la etapa productiva está diseñada para que fortalezcamos las competencias que hemos adquirido en la etapa lectiva, ¿cierto? Pero aquí no estamos, digamos, en ese proceso de formación, ¿cierto? Sino que estamos en el proceso de crecimiento, de multiplicar esos productos, de desarrollar el perfil ocupacional. Entonces, como en una empresa me exigen, ¿cierto? Así me van a exigir en este proyecto productivo.
Y eso que dice Joana es muy importante, me parece esencial. Eso que dice ella, está revisando formatos. Mire que tenemos que tener en cuenta quién es mi instructor de proyecto productivo, quién es mi instructor técnico, quién es mi instructor de seguimiento a la etapa productiva, porque tengo tres jefes dentro de este proceso y es importante que distinga esos tres jefes y no de pronto que yo tenga instructora de seguimiento a Hasblady y terminé hablando con la instructora Jané, y la instructora Jané le digo, no, pero es que yo soy Joana y profe, usted no me ha firmado la bitácora y la profe Jané no la identifica porque Jané es de Hasblady, ¿sí? Entonces es importante esto, que estemos hablando el mismo idioma, ¿cierto? Que nos sincronicemos con los equipos, con los cronogramas, con las actividades. Eso es súper importante. Yo sé que han tenido muchísima información esta semana, que esta semana es algo dura para ustedes, de mucha información, de muchos formatos, de muchas actividades, pero esto va a pasar, o sea, tomémoslo con la calma que debemos tomarlo, pero con todo el sentido de responsabilidad y cumplimiento con nuestras evidencias. Esa es la recomendación que tengo para hacerles. No sé si la instructora Jané quiere agregar algo más o si podemos cerrar la sesión, porque creo que no hay más aportes de parte de nuestros aprendices. Profe. Sí. Es que tengo otra inquietud. Pues sí, digamos, por ejemplo, cuando uno sube los formatos en Sajuna, por ejemplo, ahí como si, no sé, por ejemplo, donde me piden cédula, certificado, voy a inventar, no subí uno y está mal. O sea, yo como sé que me devolvieron la solicitud o ahí como me queda de que tengo que volver a subir la información correcta. Y lo mismo en el Drive, digamos, si me devuelven algo o que está incompleto o que no me lo diligenciaron, o sea, ¿hay alguna forma de identificar que tengo que hacer alguna actualización o mejora del formato? Claro, claro que sí, hay cómo identificar. El instructor encargado de calificar la evidencia va a hacer un primer intento de calificación con una retroalimentación donde le va a indicar al aprendiz, por ejemplo, que faltó tal documento o que no se agregó o que está mal diligenciada tal parte y vamos a obtener una calificación de distraídos, ¿no? Entonces lo ideal es que generemos un nuevo intento donde hagamos las actualizaciones pertinentes para llegar a esa A, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Que nuestro centro de calificaciones, todas esas actividades queden en A. Si están en D, significa que algo pasó y que pues debo comunicarme con mi instructor. Si no tengo clara la retroalimentación con el instructor, pero notemos con cuál de los tres instructores, ¿no? Porque tenemos un equipo, entonces voy a comunicarme con quién me calificó la evidencia, quién me está haciendo la retroalimentación. Me debo comunicar con ese instructor para que el instructor me explique, pues, si no he entendido con la retroalimentación, qué es lo que debo hacer para alcanzar esa A. Claro que sí. No sé si con esto fue resuelto, Joana, o tienes más dudas. No, profe, está bien, pues como hemos hablado mucho de que no me firma o me lo devuelven, pero sí como tener claridad de qué es lo que va a pasar en el momento que me devuelvan algo y cómo lo puedo identificar. Claro que sí. Creo que la instructora Jané quiere hacer alguna acotación, entonces vamos a darle la palabra. Gracias, Hasblady. Joana, en el caso de cuando ustedes suban las bitácoras al Drive y escriben en el grupo, soy Joana, se me fue el apellido, se me perdió Joana. Joana Sánchez, aprendiz ATSI, por favor, revisar y firmar la bitácora número 5. El instructor que está a cargo como de proyecto productivo y de seguimiento, revisamos las bitácoras. En caso de que haya algún inconveniente en esa bitácora o en el formato 023, a través del mismo grupo uno le responde al aprendiz. Joana
falta la firma del aprendiz o las fechas están mal diligenciadas o no se han realizado las actividades que en la bitácora están plasmadas, etcétera, etcétera. Ahí ya ustedes tienen una retroalimentación porque no están firmadas. Y en Sayuna, lo que indica la instructora Hasblady, ustedes deben estar pendientes de después de 72 horas de subida a las evidencias, cuál fue la calificación y cuál fue la retroalimentación. Si la calificación es A de aprobado, pues ahí ya salen, digamos, de esa evidencia. Si es D de distraídos, dice la instructora Hasblady, leer la retroalimentación para saber qué error cometieron o qué cambios se deben hacer. Entonces, en ambas espacios siempre van a saber el porqué de una u otra calificación. Profe, y es que estaba mirando el grupo y ese dice que solo los administradores pueden enviar mensajes, o sea que desde cuándo queda habilitado para mandar el mensaje que tú mencionas. Jacqueline escribió ayer, espérame que ella escribió a partir de cuánto. Pues Ella aquí dice escribió, que a partir de mañana. A partir de mañana, es decir, de hoy. Por favor, ingresar y revisar los formatos. Se supone que desde hoy, pero todavía está solamente para los administradores. Sí, señora, y dice solo los administradores pueden enviar mensajes. No, y eso sí es importante porque de todas maneras, por la cantidad de aprendices, digamos, que tenemos, es muy complejo, uno todos los días está revisando uno por uno si subió el formato 023, si ya la primera bitácora. Entonces sí, ese grupo para mí es súper indispensable. Por ejemplo, revisé y una aprendiz mía ya subió el formato 023, se llama Miriam, pero pues ella no escribió en el grupo ni en ningún lado, sino porque entré de casualidad a revisar uno que otro aprendiz y ella lo tenía. Entonces voy a hablar con la instructora Jacqueline para que por favor abra la opción en el grupo. Gracias, Joana, por informarnos. Listo, gracias. Sí, bueno, ya aquí agregando a esto que estamos hablando y a esa situación que se nos está presentando, bueno, hay otra forma de comunicarnos, ¿no? Digamos que tenemos el grupo de la sexta convocatoria, que digamos es nuestro primer canal de comunicación, pero también nos podemos comunicar directamente con los instructores, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta la actividad que esté desarrollando, si no me puedo comunicar con el grupo, en el grupo, pues puedo hacer la solicitud por interno al instructor encargado. Bueno, no sé si ustedes quieran agregar algo más a la reunión. Aprendices. Yo voy a interrumpir un momentito. Ay, sí, instructora, qué pena. No me había visto. Sí, señora, tranquila. Es que yo estaba ayer observando también toda la parte de Sayuna y en el ítem de foro de dudas e inquietudes están como, bueno, foro de dudas e inquietudes, instructor técnico, tal y tal persona, pero mi espacio no está. ¿Ese debo ponerlo yo como tal o ese ya lo habían realizado como tal alguna persona? ¿O tengo que... Bueno, cada uno de los instructores debemos crear el espacio. Listo. Entonces ya me pongo en eso también. Gracias. Vale, señor. Bien, bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Algo más por agregar a la reunión? Profe, buenas noches, qué pena, es que estoy en transporte público y hubo un momento en que perdí conexión, entonces tengo una duda con respecto al formulario de la ARL, que dijeron que pues no lo hacían llegar, pero no sé exactamente si ya lo hicieron llegar o en dónde lo debemos buscar para poder completar los documentos. Luisa, las afiliaciones a ARL ya fueron realizadas. A nosotras
nos compartieron el listado de los aprendices. Entonces, no sé, Hasblady, si tengamos opción de descargar y colaborarle a los aprendices, o si se sube ese listado en algún Drive, no sé cómo lo podemos manejar, instructora Hasblady. Pues sí, nosotros recibimos precisamente el día de hoy pues el listado de afiliación, ¿cierto? Pero aquí no hay un enlace. Ah, sí, está el enlace. Está en un zip, está en un archivo zip. Sí, señora. Sí, pero yo intenté abrir unos y a mí no me lo permitía. No sé si es que tengo algún error en el equipo, pero no me permitía porque yo quería ver las afiliaciones de los aprendices. Entonces, no sé si de pronto a la instructora Hasblady le permite visualizar. Sí, sí me permite visualizarlos. Entonces, sería como enviarlos o cómo haríamos, profe, si están todos. Porque si están para poderles colaborar aquí. Pues sí. hagamos una cosa. Me parece como más fácil, no sé, instructora, su merced me confirma. Podemos descargarlos, extraerlos y subirlos al Drive. Al Drive para que ellos tengan. Sí, al de cada uno de ellos. Aprendiz. ¿Y en qué carpeta podríamos colaborarles? Porque sí, ya estoy visualizando y ya me los dejó revisar. Entonces ya tengo aquí todos los formatos de afiliación. Entonces no sé si... No tenemos un espacio, pero sería como en la carpeta 1, acta de inicio y confidencialidad. Sería porque pues no tenemos como tal el espacio, ¿no? Está el formato 023, las bitácoras y el acta de sustentación. Entonces, digamos que ese sería como, hace parte como del primer paso y pues iría en la carpeta número 1, acta de inicio y confidencialidad, ¿sería? O no sé si se nos facilitaría más enviarles al correo o sea, al grupo, no, es que no veo. O sí, todos ya tienen, me imagino que acceso al Drive de la sexta convocatoria. Entonces, en el de cada uno podríamos crear una carpeta. Bueno, espérame que estoy revisando. No, sí, en la carpeta número 1 que dice acta de inicio y confidencialidad, ahí podemos subir el de cada aprendiz para poderles colaborar. No sé, ¿qué opinas? Sí, estaría bien. Sí, nos podemos comprometer a esto para que pues ustedes ya tengan acceso al documento y puedan adelantar. No sé, creería que así está bien. Ya todos ubicaron el espacio donde vamos a dejar pues estas afiliaciones. Me pueden colocar así como pulgar arriba, de que ok, ya todos estamos conectadísimos, donde vamos a encontrar el certificado. Ah, muy bien, bien, perfecto. Listo, entonces lo vamos a hacer. Sí, tenemos a Joana. Sí, profe, qué pena. Es que casualmente estaba mirando la actividad 2, donde dice que hay que subir la cédula al formato EPS y ARL. O sea, a ese formato yo le subo esta información que ustedes nos van a enviar. Sí, tienes que agregar, tienes que por una aplicación de unión de PDFs, completar el archivo. Entonces tienes que colocar la copia de la cédula, la afiliación de la EPS como segundo documento y como tercer documento el certificado que vamos a colocar en la carpeta 1 de cada uno de ustedes. Ah, es que yo ya había subido ese formato, pero pues como yo estoy sin trabajo, yo coloqué que no tenía RL, pues pensando que no tenía que subir, eran las que tuviera ahorita sí trabajo, sin este documento, pero entonces entiendo que esto es parte de esa actividad 2. Sí, claro.
Ah, ok. Y ahí, profe, digamos, ¿ya tengo que esperar a que me la devuelvan o algo? Sí, señora. Creo que tienes que esperar para poder hacer, pero pues esperas 72 horas, ¿no? Y Sí, ya sí. eso. Ah, Y, ok. y ya Listo, tienes el profe. archivo correcto, envías el archivo en un nuevo intento para llegar a esa A. Ah, perfecto, gracias. Listo. Bueno, tenemos aquí la manito levantada de Johnny Mauricio. Johnny Mauricio, muy buenas noches. Tienes la palabra. Buenas noches, instructora. Una consulta. Yo no estoy en Colombia y yo, bueno, los instructores me pidieron una manda cédula. En este caso, ¿qué hago? ¿Vuelvo a subir el mismo documento? No, Johnny, en tu caso, por no estar en Colombia, no es necesaria la afiliación o no se le hace afiliación a ARL. Incluso en el correo que nos enviaron las afiliaciones mencionan esa parte. Los aprendices que no se les hizo esa afiliación por no encontrarse en el país. Ok, entiendo. Eso quiere decir que no importa que no les envíe esa información, no hay problema. No, no, señora, ahí dice Johnny Mauricio Rosero, María Betsabe Sáenz, no son afiliados ya que se encuentran fuera del país. Bueno, creo que resuelta la inquietud de Johnny. Y bueno, no sé si alguien más tenga preguntas. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas por el momento. Entonces, para finalizar la sesión, pues agradecerles a ustedes por la participación, por la asistencia. Esperamos que pues a aquellos aprendices que no se hayan logrado conectar, pues revisen esta grabación de principio a fin y de esta manera pues puedan entrar en contexto de cómo es el desarrollo de este seguimiento a la etapa productiva. Esperamos que todos ustedes pues avancen con este proceso y bueno, cerremos esta etapa productiva de forma satisfactoria, logrando la titulación de cada uno de ustedes con unos grandes resultados. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y les deseo una feliz noche. Se cierra la sesión a partir de ahora. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Lo mismo, hasta luego. Gracias.